estamos casi en Adviento. Adviento empezaría el 1 de diciembre, pero estaba dentro de lo que se marcó de poder empezar a trabajar los temas de la anunciación, de la profecía, de la llegada de Cristo a la tierra y como, digamos, el cumplimiento final de la profecía de parte de Dios. Es un poquito complicado buscar los textos proféticos, primero porque hay muchos, y uno de repente se cuesta focalizar, pero qué importante es ver el hilo conductor de Dios en su palabra. Y quiera Dios que hoy pueda yo compartir con ustedes alguna cosa para ir reflexionando sobre eso mismo. Así que vamos a estar leyendo en varios pasajes el libro de Isaías. El libro de Isaías se parece bastante a toda la Biblia, por ejemplo, por el número de capítulos que tiene, porque tiene 66. Porque habla específicamente, es uno de los libros que más habla de las profecías mesiánicas. Está en el libro de Isaías. Los estudiosos bíblicos, algunos dicen que no todo el libro de Isaías fue escrito por Isaías. Por eso hablan de Isaías 1 y Isaías 2, dividiendo el texto en tres partes, diciendo que la primera parte del libro de Isaías, más o menos hasta el capítulo 13, sí fue escrito por Isaías. La segunda parte fue en pleno exilio y la tercera parte sería post-exilio. De todos modos, todo el libro de Isaías tiene una total unidad. Y vamos a abrir ese libro en el capítulo 9. Y yo creo que lo único que voy a hacer es complementar un poco todo lo que dijo Lucas. Lucas y yo no hablamos nada, pero en este caso Lucas casi que dijo la esencia de lo que yo tenía para decir. Así que gracias a Dios que tenemos también un hilo conductor de parte del Espíritu Santo. Tenemos varios textos para leer, pero vamos a centrarnos en el texto que está en el capítulo 9. Capítulo 9 del libro de Isaías. Dice así: Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste a la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado de sangre serán quemados pasto de fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llenará, perdone que lo voy a leer de vuelta, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre el reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bien.
Lo primero tal vez que tendríamos que pensar cuando hablamos de profecías o de profecías cumplidas, tal vez la primera pregunta que nos podemos hacer, ¿qué entendemos por la profecía? ¿Qué es cuando hablamos de profecía? Y es un término que se usa en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento, como el caso de Isaías, obviamente, que anunciaba proféticamente hechos concretos para ese tiempo y también hechos, como también mencionaba Lucas, lo que se llama la ley de doble referencia, que hay un anuncio de parte del profeta que se cumple en ese momento concreto y que también tiene un cumplimiento futuro. Desde la perspectiva cristiana, el don profético es el anuncio del Evangelio, un anuncio de la obra redentora, salvadora de Jesucristo. Ese es el mayor don profético. No siempre el don profético se va a ajustar solo a hechos por venir, sino pueden ser pedidos de justicia, ¿no? Llamados de atención por situaciones que se estén dando, que se esté en pecado. No sé, me viene a la mente en este momento el caso de David. ¿Recuerdan cuando David había tenido aquella situación y el profeta viene y le dice, ¿no? Tú al que tenía una sola oveja se la sacaste, ¿no? Y le habla de lo mal que le estaba procediendo y lo que le iba a pasar por esa acción que él había cometido, ¿no? Y bueno, y la Biblia está, especialmente los profetas, se leyó el profeta Malaquías, Miqueas, Amós, Oseas, el don profético de esas personas anunciaban justicia y juicio a las diferentes naciones por acciones que se habían cometido, digamos. Isaías específicamente profetiza sobre la venida del Mesías. Jeremías, por ejemplo, profetiza sobre el cambio de la ley. Dice que la ley, que era algo como raro, la ley que estaba escrita en piedra, que había sido mandada por Dios, iba a estar escrita en los corazones de las personas, dice Jeremías, que después lo toma Hebreos a ese concepto, ¿no? Pondré mi ley en sus corazones. 31, 33 de Jeremías, exactamente. Pondré mis leyes en sus corazones. Es una profecía, porque es la obra de Jesucristo. Y después, como dije, los demás profetas han profetizado de diferente manera. ¿Cuál es el mensaje profético de hoy? ¿Cuál es el mensaje que tenemos hoy como iglesia? Esa es una pregunta que la dejamos ahí picando por ahora. ¿Y cómo estamos viviendo? ¿Con qué expectativa estamos viviendo el anuncio profético de parte de Dios? Y este texto que leímos, un texto un poquito largo, el pueblo donde estaba Isaías era un profeta que estaba, apoyando se movía en las clases poderosas, estaba muy cerca al rey de Judá, ¿no? Entonces era un profeta que sabía de las cuestiones políticas y circunstanciales que estaba viviendo su pueblo. Y él, en ese momento, cuando se da el capítulo 9, había una guerra, una situación bélica entre como a dos puntas. Judá, ¿no? Judá, cuya capital es Jerusalén, estaba en conflicto con Siria, que este pueblo ha vivido eternamente en conflicto, como ustedes ven, ¿no? Estaba en conflicto con Siria al norte y con el pueblo del norte, con Efraín, es decir, con Israel, en conflicto, y también estaba en conflicto con Siria. Entonces había una situación de oscuridad, de temor, de tristeza, de preocupación. Por eso es que acá el texto le dice que el pueblo que andaba en tinieblas verá gran luz. Es para ese momento también. Ese momento que estaba subyugado, preocupado, con amenaza de guerra, con amenaza de devastación,
el profeta le dice que a pesar de las tinieblas verán la luz. Y me llama la atención el versículo 1, que habla de Galilea, ¿no? Que Galilea está al norte, no está en Judea, ¿no? Ustedes saben que Galilea está, Nazaret, por ejemplo, está más o menos a unos 120 kilómetros de Jerusalén. Y aquí, en la última parte del versículo 1, dice, 9:1, la última parte, dice, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Galilea era una tierra muy especial, porque había una multirracial, podríamos decir. Había varias etnias, había una cercanía muy grande con los pueblos, digamos, que no eran los pueblos de Israel. Había muchos griegos, es decir, mucho comercio. Y aquí la Galilea de los gentiles, ese lugar tal vez el más despreciado por los judíos, porque era un lugar que estaba mezclado étnicamente. Y ahí, en esa Galilea, al lado del Jordán, era donde la gloria de Dios se iba a manifestar. Y aquí es una referencia al pueblo donde Jesús iba a tener su base de movimiento, ¿no? Ahí en Galilea, en Capernaum, en Nazaret, iba a ser donde Jesús se iba a mover preferencialmente. También obviamente estuvo en Jerusalén, pero Jesús tuvo su base de operaciones en Galilea. Nazaret, que era su ciudad, especialmente Capernaum, ¿no? Entonces, el versículo 2 al 5 hablan de esa realidad de preocupación, de tristeza, de oscuridad. Entonces viene una profecía de esperanza, que le dicen, todo está oscuro, te pasó esto, hoy te robaron, hoy falleció tal persona, hoy hay como una cosa de oscuridad. Cuando recibimos malas noticias, cuando vemos situaciones tristes, cuando vemos situaciones de enfermedad, bueno, hay miles de motivos que nosotros como iglesia y como pueblo podemos estar viviendo. Y Dios le dice a este pueblo de manera concreta y a este pueblo de hoy que las tinieblas verán una luz y que habrá alegría como en el tiempo de la siega o como en el tiempo que se gana una batalla. ¿Y esa alegría en qué se tiene que sustentar? Dice, porque en realidad van a ser un niño. ¿Qué cosa tan rara? En un niño, van a ser un niño. De la raíz de Isaí, el pueblo estaba como podado, va a retoñar de ese árbol de Isaí. Isaí es el padre de David, ¿no? Ese árbol cortado va a haber un retoño, un hijo que tendrá estos nombres, ¿no? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y desarrolla el ministerio que este niño va a desarrollar desde el linaje de David. Y si ustedes miran el libro de Mateo, la genealogía de Jesús, bueno, ya lo saben, pero bueno, en el libro de Mateo como que se declara mucho el linaje de Jesús, el linaje de David, ¿no? Después, siguiendo con el texto de Isaías, y vamos un poquito para atrás, vamos a ver, ya acá se nos nombra Galilea, que es el lugar donde Jesús iba a ejercer su ministerio. En el capítulo 7, versículo 14, hay otro anuncio acá, interesante. 5:14 de Isaías. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emmanuel. Otra vez un niño. 7:14 del libro de Isaías. Por tanto, el Señor mismo os dará aquí una señal, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Un niño va a nacer y ese niño tendrá el favor de Dios y será
la persona que tenga un lugar preponderante en la historia. Y volviendo también a un profeta menor, vamos a mirar Miqueas 5:2. Miqueas 5:2 dice, asimismo, 5:12, asimismo destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agorero, y haré destruir tus esculturas y tus imágenes del medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Perdónenme que me parece que me equivoqué. Miqueas 5:2. Ya leí de parte contra la idolatría ahí, que no era lo que tenía que leer, pero no nos viene mal. Pero tú, 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí también en este texto medio escondido se habla del lugar o de la importancia de Belén, que ahora cuando estamos preparando Navidad tenemos un eslogan ahí que es Camino a Belén, ¿no? Camino a Belén, todo lo que pasa para llegar a Belén. Y aquí, en este texto de Miqueas, se habla de esta ciudad, así como se habla de Galilea en el texto que acabamos de leer de Isaías capítulo 9. Y seguimos con Isaías y vamos a leer el 11. Así que leímos el 9, leímos el 7 y ahora vamos al 11. No los quiero marear, pero la verdad que no tengo más remedio. Y en el capítulo 11, ahí otra vez se sigue insistiendo en el Mesías, en las características del Mesías. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Las características de este Mesías. Y si fuéramos, siguiendo en Isaías, para que no se cansen mucho, el texto de Isaías 61, 1 y 2, que después es tomado por Lucas, cuando Jesús lee en la sinagoga, cuando se presenta Jesús en la sinagoga, toma este texto, que lo dice Lucas, pero en realidad este texto es de Isaías. El Espíritu de Jehová el Señor, dice Jesús cuando lee en la sinagoga, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para la gloria suya. Y el libro de Isaías también, en el texto, que muchas veces lo usamos en la cena, el texto que está en Isaías 53, habla de otra característica de este Mesías. Hemos leído en el capítulo 11, en el capítulo 9, características fuertes de ese Mesías, rey,
admirable, consejero, Dios fuerte, espíritu de sabiduría, una persona con un rol de poder, podemos decir. Pero en el texto de Isaías 53 resulta que este Mesías, este rey, este hombre de poder, en el capítulo 5 dice, mas él, ese Mesías, fue por nosotros molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y sigue el texto. Qué maravilloso, hermanos. Ese lugar glorioso de Mesías, profetizado por Isaías, y en el mismo libro, profetizado por Isaías o por quien haya sido que escribió esta última parte. Ese Mesías poderoso y sufriente, que se entrega voluntariamente por cada uno de nosotros. Y ese Jesús también ha hecho promesas. La promesa, por eso es de la ley de la doble referencia, lo presente y lo futuro. Tenemos muchos textos en la Biblia que no los quiero agobiar, pero igual se los voy a nombrar porque ustedes los conocen, ¿no? Cuando Jesús dice, me voy, pero prepararé moradas para ustedes, porque en el lugar que yo estoy también estarán conmigo. En el libro de los Hechos, cuando aquellos galileos miraban para arriba porque Jesús estaba ascendiendo, el ángel les dice, Galileos, ¿por qué miran para arriba? Ese Jesús que han visto irse, volverá otra vez. En el libro de Mateo también dice, cuando vean estos tiempos, estas dificultades, estas maneras en las que se está viviendo, vuestra redención está cerca. El Señor vendrá otra vez. Y si ustedes agarran el libro de Apocalipsis y leen el último texto de Apocalipsis, entre los últimos 2 versículos, Juan dice, ven, Señor Jesús. Y si vamos a la Santa Cena, que todos los domingos celebramos, el libro de Corintios dice, hacemos esto, ¿cómo decimos? Hacemos esto en memoria de ti, hasta que venga. Así que la profecía no está cumplida del todo. Se cumplió en Jesús con su nacimiento virginal, con su nacimiento en Belén, con su ministerio especialmente en Galilea, en la zona de Galilea, como este texto también lo menciona, medio en paralelo ahí, y el mismo Jesús proclama también profecías de su segunda venida. Entonces, tomamos la pregunta inicial, esa que decía, ¿qué estamos haciendo con el mensaje o qué estoy haciendo personal? El mensaje de Dios, ese mensaje de esperanza y de juicio. No es solo esperanza, es esperanza y juicio. Ese mensaje de Dios, la proclamación del Evangelio como iglesia, tiene que estar en nuestra médula y nuestra oración. Esperar la venida del Señor, como dice el libro de Apocalipsis, con las vestiduras blancas, anhelando, no escapándonos de una realidad, bueno, ahora no importa lo que pase porque el Señor va a venir, no, en el que pase ahora estamos atentos, estamos viviendo, estamos colaborando, estamos predicando, estamos cuidando a las personas, estamos cuidando el ambiente, no estamos escapando para el futuro, pero sí, también hay un futuro, el futuro de la segunda venida del Señor. El pueblo de Israel anhelaba al Mesías, tanto lo anhelaba que cuando vino no lo vio, excepto 2 ancianos, habían 2 ancianos que estuvieron en el templo y cuando vieron a Jesús, dijeron que se podían morir tranquilos porque habían visto al Mesías. Pero el resto de la clase religiosa no se enteraron. Que no nos vaya a pasar lo mismo.
que no nos enteremos de la obra de Dios en su pueblo. Te damos gracias, Jesús, por el mensaje profético de tu palabra. Te pedimos que esa palabra haga nido en nuestros corazones, que tengamos la esperanza de que tú pondrás luz en nuestras tinieblas, que tú darás alegrías a nuestras tristezas, que tú cambiarás el mundo actual nuestro, presente, pero también el futuro. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos ayudes a vivir a cada uno de nosotros y como congregación de acuerdo a tu voluntad. Amén.